La iguana cubana, un ejemplar del refugio de fauna de Cayo Cruz. Acciones para su resguardo. Resumen. Introducción. Desarrollo. Morfología. Sexo y reproducción. Conclusiones. Bibliografía. Resumen. El trabajo investigativo La iguana cubana, un ejemplar del refugio de fauna de Cayo Cruz. Acciones para su protección, tiene como intención conocer las características de esta especie endémica de Cuba para favorecer su resguardo. Las acciones que se proponen fortalecen las ya establecidas por la Estrategia Nacional de Áreas Protegidas, materializadas por los especialistas de la Estación Biológica del Cayo. En este trabajo se exponen las características de la iguana cubana, Cyclura nubila nubila, especie en peligro de extinción por la caza furtiva de personas inescrupulosas con actos ilegales. Se realiza una importante labor de divulgación en la escuela y redes de información para aunar esfuerzos en la preservación de esta especie que tienen su origen de familias de la prehistoria. Las búsquedas recopiladas sirven de material de estudio para la preparación de los estudiantes del Centro Mixto Orlando González en Sierra de Cubite y demás estudiantes de las escuelas del territorio ubicado en la zona costera y parte del Proyecto Sabana Camagüey, de esta manera ayudar a la protección del medio ambiente y al manejo costero integrado del área. Introducción. El archipiélago Sabana Camagüey o archipiélago Jardines del Rey es el más extenso y numeroso de los 4 que rodean a la isla de Cuba. Este tiene una gran importancia en los procesos biogeográficos relacionados con la diversidad biológica en el Gran Caribe septentrional. Conformado por más de 2.500 cayos, entre estos se encuentra Cayo Cruz, el cual constituye una barra arenosa consolidada caracterizada por la existencia de depósitos de cobertura, de rocas carbonatadas del Cuaternario, encontrándose calizas biogénicas, calcarenitas y biocalcarenitas de laminación horizontal y cruzada, que tienen su expresión en el relieve en forma de dunas y cadenas de dunas paralelas a la línea de costa con carso superficial muy poco desarrollado y pátina de intemperismo. En este refugio de fauna se encuentra una población de Consolea mills-paugui, especie vulnerable que presenta poblaciones muy reducidas en el archipiélago Sabana Camagüey. En algunos sitios se localiza vegetación de manglar, fundamentalmente al sur. Sin embargo, los bosques de mangles no constituyen la vegetación dominante, apenas se puede identificar una hilera de mangle rojo. Entre los valores faunísticos del Cayo se destaca la gran abundancia de iguanas así como de otros reptiles de importancia conservacionista científica. También hay variedades de moluscos de calidad para la investigación. La iguana, Cyclura nubila nubila, en las playas del Cayo son utilizadas para desovar por Chelonia maides. Entre las aves se destacan el sinsonte prieto, Mimus gundlachii, y el zarapico silbador, Charadius melodus. Este cayo posee en su costa meridional una hermosa playa de arena blanca muy fina y aguas transparentes de impresionantes tonalidades favorables para el desarrollo del turismo. En las visitas realizadas a este paraje de la geografía cubana con mi familia me impresionó la presencia de este reptil muy abundante en su especie en este lugar. Temeroso a su vez indefenso por nuestra presencia, busco su refugio en las uvas caletas. Al indagar sobre esta variedad de lagarto que nos sorprendió, los especialistas del CITMA explicaron a todos los presentes que se trataba de la subespecie de la iguana cubana, la Cyclura nubila nubila. Este trabajo investigativo tiene como objetivo conocer más de esta subespecie, divulgarlo en todos los centros de estudio para que todos los alumnos y trabajadores apoyen en las acciones de protección de este ejemplar endémico de nuestro país en peligro de extinción, extender este conocimiento a las comunidades y trabajadores de la callería para que estos se sensibilicen en la preservación de esta especie que tienen su origen de familias de la prehistoria. Desarrollo. Bosquejos desde la prehistoria de la familia Iguanodontes. Según estudios realizados por biólogos marinos, las iguanas tuvieron mejor suerte que sus parientes lejanos, los dinosaurios. Aunque se puede decir que ya en el remoto Pleistoceno estaban en la Tierra, siguen existiendo en la actualidad. Con solo ver una iguana se aprecia que es una especie muy antigua. Son reptiles de gruesa piel y lomo recubierto de escamas en forma de cresta acorazada, unas criaturas bastante feas, sin el carisma de los famosos saurios que los filmes de Steven Spielberg popularizados hace unos años.
Se cree que los iguanodontes de hace millones de años eran herbívoros, pero gracias a la evolución las iguanas de hoy tienen una dieta omnívora: plantas, moluscos, culebras, gusanos, retoños y restos de comida. Hábitat. Las iguanas habitan en zonas costeras de la franja tropical y subtropical del planeta. La mezcla de arenas y piedras es lo ideal para ellas, pues se guarecen en túneles de 12 y 20 centímetros de ancho, unos 310 de largo y 13 de alto, que ellas mismas cavan en ese medio. La iguana o iguana verde es la verdadera iguana, de acuerdo con los científicos. En el área caribeña, habita en las costas de varios países, desde México, pasando por Centroamérica hasta Colombia, así como en las Antillas Menores. En las mayores, entre las que está Cuba, se conoce una subespecie llamada Cyclura nubila, de menor tamaño. De ella se conoce la azul de Gran Caimán, Cyclura nubila lewisi. En Bahamas, Jamaica, Islas Turcas y otras, también se reportan subespecies de la ciclura. Posiblemente una de las poblaciones más grandes existe en Cuba, donde hay 6 especies y 16 subespecies de ciclura. Un dato conservador señala en más de 1 millar el número de esos animalitos, por lo que la luz roja del sistema de protección está encendida. En Haití y Santo Domingo vive la llamada Cyclura cornut, más agresiva que la cubana, que presenta encima de la nariz un cuerno en forma de uña. En las Antillas Menores también hay una iguana delicadísima. Características principales de esta especie en el mundo. Ágil, corredora y saltadora. El cuerpo de la iguana es el de un lagarto muy fuerte y su desplazamiento en general es lento, aunque sí es necesario corre ágilmente y hasta salta. Su descripción general sería: reptiles de 4 patas, de cuerpo musculoso, rechoncho. Posee una cresta dorsal en forma de serrucho y una suerte de colgajo en el cuello o papada, que tienden a contraer, no a expandir, cuando están incómodas. El aspecto acorazado y la rugosidad de la piel casi lo convierte a nuestros ojos en un animal prehistórico. Tiene los cachetes cubiertos de placas duras, posiblemente para protegerse del roce de sus rocosos nidos. Morfología. Sus patas terminan en fuertes garras o peines. Con las delanteras cava y con las traseras se ayuda para tapar los huecos que abre. Ambiente. En las cuevas donde habita, aunque convivan en gran número, lo hacen con cierta organización, algo así como juntas pero no revueltas. De acuerdo con los especialistas, el aspecto agresivo de las iguanas es pura apariencia. A veces abren la boca y sus fauces lucen amenazadoras. Pero no agreden jamás sin razón. Hasta pueden convertirse en mascotas del hombre, se identifican con las voces y comen de la mano. En las colonias de iguanas hay un macho dominante. Este es el primero en comer cuando se le brinda alimento, después le secundan sus lugartenientes, luego la hembra más brava y después el resto. Un espectáculo gracioso es el de un animal parado en 2 patas tratando de alcanzar un fruto alto o una flor. La iguana es más aérea que terrestre, es decir que puede trepar hasta los árboles para conseguir alimento, pero la variedad de cicluras de las Antillas Mayores es más terrestre. En general es un animal que teme al hombre. Su cuerpo, como el de todos los reptiles, necesita de la temperatura ambiente para regular su propia temperatura. En fin, necesita de los rayos del sol para calentar su cuerpo, pero cuando hay mucho viento o llueve, no sale de sus túneles. Sexo y reproducción. Este saurio alcanza la madurez sexual hacia los 4 o 5 años de vida. La temporada de reproducción suele ocurrir de marzo a septiembre, en el caso de la ciclura. La verde comienza en octubre hasta el mes de mayo. El macho detecta a la hembra debido al fuerte olor de las feromonas, hormonas sexuales volátiles, expelidas en época de reproducción. Una vez ocurrido el apareamiento, la hembra pone de 5 a 24 huevos, ciclura, y de 25 a 35, iguana verde, en cada camada, en huecos que abren en la arena. Los huevos son de color blanco. Si la temperatura es caliente, la incubación dura de 60 a 70 días y si es más fría de 70 a 90. Durante cierto tiempo, la hembra da vueltas alrededor de la zona del nido. En la época del nacimiento, las iguanitas van saliendo hacia arriba y todas juntas rompen la capa de arena que las protege. Una vez fuera,
cada una toma una dirección diferente, encaminándose a la zona de matorral costero para protegerse. Deben enfrentarse algunas veces a los gatos, perros jíbaros y mangostas que están al acecho. La iguana cubana llega a alcanzar hasta 5 kilogramos de peso, mientras que la verde llega a tener de 10 a 12 kilogramos. Son magníficas nadadoras y suelen trasladarse de callo en callo por su propio esfuerzo. Tienen un buen oído y mejor visión. La iguana cubana, Cyclura nubila nubila, características principales. En las indagaciones realizadas se pudo constatar que la iguana cubana, Cyclura nubila nubila, es una especie endémica de Cuba, de la variedad Cyclura nubila. Habita en la totalidad de las provincias de la isla y cayos e islotes que conforman el archipiélago. La Cyclura nubila o iguana es la especie mayor de la familia de los lagartos iguánidos en Cuba. Puede medir hasta 1,85 metros de longitud, de color oliváceo oscuro y no posee mimetismo, cambio de coloración, como las lagartijas. Posee una cresta dorsal formada por espinas aplastadas. Es un animal pacífico y robusto con una boca roja muy grande. Está incluida dentro del género reptilesaurios, iguánidos de cuerpo comprimido, escamas del dorso pequeñas, cola larga y lateralmente comprimida, con un pliegue transversal de la piel a la garganta y una cresta espinosa a lo largo del dorso. Cuando se siente atrapada, suele golpear lateralmente con su cola larga, musculosa y aplastada, cubierta de gruesas y poderosas escamas que le sirven de apoyo si necesita sostenerse. Este reptil, endémico de Cuba, habita en lugares pedregosos, próximos a las costas y en los cayos de las provincias centrales del archipiélago cubano, también en los manglares donde tiene una variada dieta herbívora e incluso insectos y otros alimentos de origen animal. Puede encontrarse en árboles y grutas fundamentales costeras. Su carne, al igual que los huevos, son comestibles. Esta iguana, al igual que las demás de su especie, nada y bucea muy bien, lo que le ha permitido distribuirse por casi todas las zonas costeras de la isla, generalmente aisladas y despobladas. Es una especie amenazada de extinción. Como sus parientes los cocodrilos o las tortugas marinas, la iguana desova en un nido que la hembra cava a una profundidad de hasta 85 centímetros, y sus huevos son muy parecidos a los de gallina, con la diferencia de que se empollan por radiación solar. Aun cuando la iguana cubana, también conocida como iguana de las piedras, existe en mayor número que cualquier otra de sus parientes del género Cyclura, sí es un reptil protegido por la Convención CITES, que regula la comercialización y el trasiego entre fronteras de las especies consideradas en peligro de extinción. En otros lugares en que pueden contemplarse las iguanas en Cuba son Cayo Largo del Sur, en Cayo Iguana concretamente, los cayos Coco, Guillermo, Romano, Santa María y Cruz, hacia el occidente en el Parque Nacional Marino Costero Península de Guanacabibes, y en general en la parte pedregosa y menos habitada del litoral norte de la isla. Es usual verlas tomando el sol, para regular su temperatura. Aunque no es agresiva gratuitamente, si se le ataca, cosa que no recomendamos hacer a nadie, puede dar fuertes coletazos, mordidas o cortes con sus garras. Pero sabemos que el viajero de buena fe sabrá respetar el espacio que este animal tan especial se ha ganado dentro de la naturaleza. En varios países caribeños tienen por costumbre consumir la carne, que se dice sabe a mariscos, y aprovechar la piel de este reptil. En Cuba, afortunadamente, tal hábito no está extendido. Pero preocupa igualmente la reducción del número de esa especie. Los proyectos de expansión del turismo cuidan de no dañar los roquedales costeros que pueden servirle de refugio. Además, se ha trabajado en la educación de personas que, por ejemplo, los campesinos creen erróneamente que las iguanas atacan a sus crías de pollos, por lo que las persiguen. De modo que para seguir existiendo y mostrándonos que vienen de la prehistoria, las iguanas hoy cuentan con la sensibilidad del hombre en muchas partes del Caribe. La iguana cubana, Cyclura nubila nubila, en Cayo Cruz, Camagüey. Acciones para su protección. Para confirmar las observaciones realizadas en el área en las visitas realizadas se entrevistaron a trabajadores del Cayo Cruz, punto de guardafronteras y estación biológica ubicadas próximas a la zona costeras. Cuestionario realizado. 1. ¿Desde cuándo laboras en Cayo Cruz? 2. ¿La iguana cubana abunda en este lugar? ¿En qué área se localiza preferentemente?
3. ¿Han detectado cazadores furtivos de esta especie? ¿Qué medidas han adoptado para evitar tales prácticas? Para enriquecer esta información incluimos la conversación con 2 jubilados que vivieron durante largos años en la zona del Cayo y realizaban la labor de luchar contra las actividades ilícitas en la franja protegiendo los recursos del mar como guardafronteras. Estos son Suncia y Manolo. Ahora viven en La Gloria, un poblado de la zona costera del municipio Sierra de Cubites. Se pudo confirmar a través de estas entrevistas que en Cayo Cruz abunda la iguana, Cyclura nubila nubila. Esta área es una zona virgen de la geografía cubana con grandes potencialidades para el ecoturismo. Los animales circulan libremente. Las iguanas, según criterio de algunos constructores y guardafronteras, no se dejan ver con mucha facilidad, se enmascaran con la vegetación y se muestran escurridizos. Algunos cazadores inescrupulosos las persiguen por su piel, aunque existe un buen control. Siempre hay personas que tratan de violar la ley. Tememos que puedan existir afectaciones cuando se prepara la playa y muchas de estas especies emigren buscando otros parajes en las costas, actividad que los especialistas estaremos siempre alerta para que no existan alteraciones en los ecosistemas. Además, con el apoyo de los guardafronteras, evitar la caza de la iguana para el comercio ilícito. En este intercambio, todos los entrevistados pensaron que era muy interesante que los pioneros se interesaran por conocer y ayudar en la protección de esta especie con características prehistóricas en peligro de extinción. Conocimos por el especialista del SIGMA que en Cuba existe un sistema nacional de áreas protegidas, con el que se aplican planes para el manejo de las especies amenazadas. Se creó la Ley Penal del Ambiente y Ley de Protección a la Fauna Silvestre, por la que se fijan las pautas para el tratamiento de la fauna. En el caso del ecosistema Camagüey, la implementación de respuestas, acciones y medidas dirigidas a las fuerzas motrices, planes directores, la aplicación de tecnologías y sistemas integrales más acordes a las características de estos ecosistemas, entre las que se encuentran la adecuada gestión ambiental y programas de monitoreo y evaluación, las evaluaciones ambientales estratégicas considerando las interrelaciones y programas transversales donde el manejo integrado costero y la educación ambiental juegan un rol determinante. En este intercambio expresamos que los colectivos científicos, círculos de interés y sociedades científicas del Centro Mixto donde estudio forman parte de este programa. Por eso implantamos acciones para potenciar este trabajo desde las comunidades aledañas a las costas y al centro de estudio. Acciones realizadas por ayudar a la protección de la iguana en Cayo Cruz. Divulgar por la emisora de radio del municipio en mi función de corresponsal pioneril las características de esta especie, incluyendo principales hábitos, dejar claro que no es un animal agresivo y es una continuidad de los saurios de la prehistoria que lograron sobrevivir. Llevar a la página web de Cubites todo lo relacionado con esta especie para que todos los niños y jóvenes de la provincia se unan a estas acciones de protección con la ayuda de mi tutora. Escribir un material con toda la información compilada, situarlo en la biblioteca de la escuela y laboratorio de informática para que se utilice como material de consulta en las clases de ciencias naturales y educación ambiental por pioneros y estudiantes del Centro Mixto Orlando González Ramírez en Sierra de Cubites. Emitir un boletín pioneril titulado Ayudemos a preservar la iguana cubana en el archipiélago Sabana Camagüey. Repartir este boletín a los trabajadores del UCM que laboran en las construcciones dentro del Cayo para que apoyen este programa de protección y comunidades costeras con el apoyo del especialista del SIGMA en Sierra de Cubites. Estas acciones se cumplen al 94% en el centro y se pudo constatar el efecto positivo en los pioneros y estudiantes desde la motivación por cuidar las especies de la flora y la fauna de la cuenca hidrográfica y toda la costa aledaña al territorio desde su participación masiva en el evento de base Eduambiente con nuevas propuestas donde se incluye la participación de la familia y la comunidad. Conclusiones. 1. Esta investigación posibilitó la búsqueda de informaciones sobre la iguana y su subespecie, Cyclura nubila nubila, en Cayo Cruz del archipiélago Sabana Camagüey. 2. Las acciones aplicadas por el colectivo científico favoreció el trabajo de educación ambiental en las áreas de ciencias naturales y motivó a los alumnos hacia la búsqueda de nuevas problemáticas y sus posibles soluciones. 3. Queda evidentemente demostrado que los problemas para cuidar esta especie está en la actitud del hombre en su actuación desmedida dentro del ecosistema y el conocimiento sobre este reino.